En este vídeo voy a explicaros lo que sería aproximar a números reales. Como ejemplo, tomemos el número 3,256 y nosotros lo queremos aproximar. En este caso vamos a aproximarlo a esta segunda cifra decimal. Bien, es fácil darse cuenta que realmente a esta segunda cifra decimal podemos hacer dos tipos de aproximaciones. Una, que sería la que llamaríamos aproximación por defecto, y que sería dejar el número escrito como 3,25. Es evidente que este número 3,256 se encuentra entre 3,25 y 3,26. Si ahora en cambio lo que hacemos es una aproximación superior, que se denominan aproximaciones por exceso, pues tendríamos 3,26. De esta manera, siempre que aproximamos un número respecto a un número original a una aproximación, siempre tenemos la opción de hacer una aproximación por defecto o una aproximación por exceso. Claro, esto supone cometer un error, evidentemente. A ese error se le conoce como error absoluto de una aproximación, y que se calcula de la siguiente manera. Si nosotros tenemos el valor aproximado, en este caso sería 3,25, porque estoy tomando como ejemplo la aproximación por defecto de antes, y tengo el valor original, que es 3,256, pues de manera intuitiva es fácil ver que el error está en la diferencia entre esos dos números. Por tanto, los restamos. Pero como lo que nos interesa realmente es la grandeza, por decir de alguna manera, de ese error, lo que hacemos es calcular su valor absoluto, es decir, no tenemos en cuenta el signo, solo esa diferencia, que en este caso sería de 0,006. Pero hay que tener en cuenta una cosa importante. Por el hecho de que el error absoluto sea muy grande, no significa que quizás el error que cometamos en la medida sea tan grande, ¿vale? Para eso se utiliza lo que se conoce como el error relativo de una aproximación. Y se calcula como ese valor del error absoluto que se ha calculado, en este caso el que hemos calculado hace un momento, dividido por el valor real. Entonces se compara ese error respecto del valor real y se multiplica por 100. En este caso, el error relativo que habríamos cometido es de un 0,18%. Cuanto más elevado sea el error relativo, significa que esa medida o ese error cometido al aproximar es mucho mayor. Veremos luego en los ejercicios que tenéis preparados para trabajar más adelante cómo hay algún ejemplo de estos donde se puede observar claramente la importancia del error relativo. También os he dicho al principio que hacía una aproximación al segundo decimal. Bien, cuando se hace una aproximación al segundo, al tercero, al cuarto decimal, etcétera, hablamos de el orden de la aproximación. Lo voy a explicar con un ejemplo, que serían diferentes aproximaciones de lo que tenemos aquí como la raíz de 2, que es el número 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, etc. Tiene muchos más decimales, de hecho tiene infinitos decimales. Bien, en este caso vamos a ver diferentes órdenes de aproximación y la aproximación que teníamos por defecto y por exceso. Bien, iniciemos la primera aproximación al orden de la unidad. Al orden de la unidad quiere decir que nosotros nos vamos a quedar con este número en son los valores que sean unidades. No vamos a tener en este caso ningún decimal, ni las décimas, ni las centésimas, ni las milésimas, ni nada. Por supuesto, es fácil ver que si aproximamos a la unidad, el número raíz de 2 está comprendido entre 1, que sería la aproximación por defecto, y 2, que sería la aproximación por exceso. Bien, si ahora quisiéramos aproximarlo a la décima, es decir, a partir de aquí, pues este número evidentemente es fácil también darse cuenta que si aproximamos por defecto será 1,4 y si aproximamos por exceso será 1,5, porque este número está comprendido entre 1,4 y 1,5. Es mayor que 1,4 y menor que 1,5. A la centésima, que estaríamos aquí, pues la aproximación por defecto será 1,41, la aproximación por exceso 1,42. La milésima, en este caso estamos en este tercer decimal, la aproximación por defecto será 1,414 y por exceso 1,415. Bien, a todas las aproximaciones por defecto para un orden determinado se le llama truncamiento. Es decir, si nos piden, por ejemplo, el truncamiento de la raíz de 2 a la centésima, diríamos que es 1,41. Nunca la aproximación por exceso, siempre la aproximación por defecto. Otro concepto importante a la hora de hacer aproximaciones es lo que se conoce como redondeo de un número. Para entenderlo también claramente voy a utilizar el mismo ejemplo que antes, que es la raíz de 2. Redondear es elegir una de las
aproximaciones para un orden determinado, la de defecto o la de exceso. ¿Cuál se elige? Se elige aquella para la cual el valor absoluto es menor. Esto parece complicado y parece que haya que estar calculando los errores absolutos, pero ahora veréis cómo no, cómo es muy fácil, porque hay un pequeño truco para saberlo. Centrémonos, por ejemplo, en la aproximación de orden la unidad. El número raíz de 2, 1,41, 42, 13, 5, 6, debemos elegir su aproximación por defecto o su aproximación por exceso, teniendo en cuenta cuál tiene menor error absoluto para decir cuál es el valor redondeado. Si elegimos 1, pues es evidente que 1,4142 está más cerca del 1 que del 2. Ese está más cerca significa que el error absoluto es menor. Por tanto, el valor de raíz de 2 redondeado a la unidad, al orden de magnitud de la unidad, sería el 1. Bien. ¿Qué truco podemos utilizar? Bueno, pues el truco que podemos utilizar es la siguiente cifra al orden que nosotros estamos mirando. En este caso estamos mirando el orden de la unidad. Estaríamos aquí. Tenemos que mirar el siguiente número. Si este número, que es un 4, es inferior al 5, elegiremos siempre la aproximación por defecto. Si este número de aquí es 5 o más de 5, elegiremos la aproximación por exceso. Veámoslo con otro ejemplo. Orden de magnitud, la décima. Queremos redondear a este orden de magnitud, ¿vale? Por tanto, queremos redondear aquí. Es decir, ya no vamos a poner más decimales a partir de aquí. Nos fijamos en el siguiente, que es un 1, inferior a 5. Por tanto, debemos coger, en este caso, la aproximación por defecto, no por exceso, porque este número de aquí es menor que 5. Y efectivamente, la raíz de 2 redondeada al orden de magnitud de la décima es 1,4. A la centésima es esto. Hasta aquí hemos de llegar. Miramos este número, que es un 4, inferior a 5. Por tanto, ese número redondeado está referido a la aproximación por defecto, es decir, 1,41. A la milésima, bien, pues nos fijamos en el siguiente número, llegaríamos hasta aquí, el siguiente número es inferior a 2, por tanto, aproximación por defecto, 1,414. A la millonésima estamos hablando que cortaremos, este será el último decimal que habrá que tener en cuenta, pero el siguiente es un 5. Como es un 5, entonces tenemos que elegir la aproximación por exceso, y en este caso será 1,414214, la aproximación por exceso. Ahora lo tenéis aquí escrito para que no se nos olvide. Para redondear un número a un orden dado, se observa la primera cifra eliminada. Si es más pequeña que 5, el redondeo coincide con la aproximación por defecto a ese mismo orden. Y si es más grande o igual a 5, el redondeo coincide con la aproximación por exceso para ese orden.